Buenas, somos el grupo 1 de la materia de gestión ambiental y venimos a contarles acerca de qué ocurre con las aspas eólicas al final de su vida útil y su impacto ambiental. En 2015, el mundo firmó el Acuerdo de París con un objetivo claro: frenar el cambio climático. Las energías renovables fueron la respuesta, y la eólica se convirtió en una de las protagonistas. Hoy, sin embargo, nos encontramos frente a una paradoja. Las mismas turbinas que generan energía limpia producen un residuo que desafía todo lo que sabemos sobre el reciclaje. ¿Qué pasa con las aspas cuando su vida útil termina? Eso es exactamente lo que vamos a responder hoy. Y la respuesta tiene más ciencia, más ingenio y más urgencia de lo que parece. Desarrollo de la energía eólica en Argentina. Como podemos apreciar en el primer gráfico, en el 2010 se empezaron a instalar los primeros parques eólicos de gran potencia. Luego, en el 2018 empezó un crecimiento de la instalación de estos parques por la demanda de este tipo de energía. Según estimaciones y expertos, este incremento de instalación seguirá creciendo. En el segundo gráfico podemos apreciar la potencia instalada de este tipo de energía, que es de 3.292 megawatts, distribuidos en diferentes puntos del país. La energía generada por los molinos de viento es indudablemente más limpia que la obtenida de la quema de combustible fósil, pero tiene un costo oculto. Las aspas tienen una vida útil de aproximadamente 20-25 años y se convierten en desechos no degradables muy complicados tanto de transportar como de manejar. En Argentina, hoy en día, hay parques eólicos en operación distribuidos a lo largo del país. En total, se encuentran en funcionamiento más de 900 aerogeneradores, cada uno con aspas, los que nos da un total de 1.800 aspas que no tienen dónde ser recicladas. Según estimaciones del consumo energético y demanda de energía renovable para el 2030, se sumarían entre 90 y 120 parques eólicos. Esto equivale a entre 1.140 a 4.410 aspas más. Es decir, una fila continua de aspas podría extenderse aproximadamente desde la ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata, en el escenario más alto. En lo que respecta al ciclo de vida, antes de fabricar la primera aspa, se deben fabricar los respectivos moldes. Un molde de aspa es una estructura masiva de material compuesto, cuya superficie interior reproduce con precisión milimétrica la geometría aerodinámica de cada componente. El proceso de fabricación de los moldes es idéntico al de las palas, lo que significa que tiene un impacto ambiental equivalente a fabricar 2 palas enteras. Fabricar los moldes genera más dióxido de carbono que todas las demás etapas de producción juntas, aunque ese impacto se amortiza en la fabricación de unas 500 a 200 aspas producidas. Las aspas se hacen en estos enormes moldes, donde se pone la resina de epoxi para generar la estructura, la cual es reforzada por un esqueleto de fibra de vidrio. El proceso del curado de la resina requiere altas temperaturas en un molde muy grande y por un tiempo de más de un día. Si analizamos el transporte y el montaje, Argentina no fabrica aspas eólicas. Se importan principalmente de Europa y en menor medida de Asia. Las aspas viajan en buques especializados donde se apilan entre 10 a 30 palas. Una vez en Argentina, el transporte sigue vía terrestre y la lógica es la siguiente. Cada aspa viaja en un camión independiente con remolques hidráulicos especiales, lo que implica un transporte terrestre equivalente a 72 camiones individuales, más vehículos escolta, aproximadamente 2 por camión, es decir, un total de alrededor de 216 vehículos. Por ejemplo, para la ruta del puerto hacia Comodoro Rivadavia, que tiene una extensión de 1.700 kilómetros, tenemos una emisión de 1.870 kilogramos de dióxido de carbono por aspa. Una vez en el parque, cada aspa debe ser montada en el aerogenerador correspondiente. Considerando un tiempo de montaje de 1 hora, se tiene una emisión aproximada de 100 kilogramos de dióxido de carbono por aspa. Según lo que respecta al costo ambiental de las materias primas, el costo ambiental de la obtención de materias primas se ve reflejado en el primer paso del análisis del ciclo de vida del producto, el cual es la extracción y producción de las materias primas, o sea, la fibra de vidrio y la resina epoxi. El impacto prorrateado es de 25 a 30
kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora, dejando una relación de 37 veces más limpia la energía eólica. Las aspas tienen una vida útil de entre 20 y 25 años. A lo largo de ese tiempo, la combinación de esfuerzos mecánicos cíclicos, variaciones térmicas, humedad y radiación ultravioleta va degradando progresivamente el material hasta un punto en que ya no es seguro ni eficiente seguir operando. Cuando eso ocurre, las aspas deben retirarse y encontrarles una salida. El problema es que están fabricadas con materiales compuestos de fibra de vidrio y resinas termoestables epoxi. A diferencia del acero de la torre o el cobre del generador, estos dos componentes no pueden separarse una vez curados juntos, y las resinas no se funden al calentarlas como lo haría un plástico convencional. Por eso, los procesos de reciclaje tradicionales no aplican directamente, y la industria se enfrenta a un residuo que no tiene solución simple. Entonces, ¿qué podría hacerse para mejorar el manejo de las aspas? Hoy en día existen como opciones la pirólisis y la solvólisis, dos procesos que permiten recuperar la fibra de vidrio con mínimo desgaste, usando calor o químicos para disolver la resina. Pero su aplicación es demasiado cara como para usarse siempre, y además, la pirólisis emite más de 100.000 kilos de dióxido de carbono por cada aspa. A veces, el material de las aspas puede reusarse en la construcción de infraestructura de caminos, contribuyendo a la construcción de puentes peatonales, barreras acústicas en autopistas o bicisendas. Las soluciones con más probabilidad de poder implementarse a una gran escala se basan en el cambio de las resinas termoestables de epoxi, actualmente usadas, por resinas que puedan deshacerse con solventes baratos o refundirse y reusarse. ¿Cuáles son las limitaciones? Las principales desventajas están en la posibilidad de fallas en climas cálidos, pudiendo deformarse las aspas. Igualmente, la reparación es más simple, por lo que no es un enorme problema. Otro problema más importante es la limitada capacidad de producción de estas resinas, las cuales todavía no están totalmente bien probadas. Dado que la capacidad industrial de producir epoxi es mucho mayor, el cambio a estas resinas implica también enormes costos en renovar la industria. El costo ambiental de la producción química de las resinas termoplásticas es un poco mayor al costo de producir resinas de epoxi. Sin embargo, el alto costo energético de los hornos necesarios para curar las resinas de epoxi, la menor toxicidad de las resinas termoplásticas y su capacidad de ser recicladas hacen que el costo ambiental total sea mucho menor al de las resinas de epoxi. La solución al problema de las aspas no está en ver qué hacemos cuando mueren, sino en cambiar la forma de producirlas para que al final de su vida útil den menos problemas. Para no decidir a ciegas, pusimos las alternativas sobre la mesa y las evaluamos en esta matriz, ponderando qué tan viables son hoy sus costos, su potencial futuro y, por supuesto, el impacto ambiental, que se lleva el peso mayor con un 40%. Si vemos las opciones más tradicionales o de transición, los números nos dicen que se quedan cortas. Por ejemplo, la incineración en hornos de cemento es súper barata y técnicamente ya se hace, pero ambientalmente es un parche, sigue generando emisiones y no resuelve el problema de fondo. La pirólisis y el upcycling son interesantes para recuperar materiales, pero el upcycling absorbe volúmenes muy chicos y la pirólisis es muy costosa. En el otro extremo tenemos las resinas de enlace dinámico. Su potencial a largo plazo y su perfil ecológico son ideales. El problema es que todavía están atrapadas en el laboratorio. Su viabilidad técnica actual es casi nula y los costos son excesivos. Son el futuro, pero no el presente. Por eso, la alternativa seleccionada son las resinas termoplásticas, ya que atacan el problema desde el diseño, permitiendo que la pala sea totalmente reciclable. Y a diferencia de las resinas de laboratorio, con las termoplásticas ya hay pruebas reales en el sector eólico. Sí, el material es un poco más caro, pero se compensa de sobra al eliminar los costos de enterrar o quemar la estructura. En resumen, las resinas termoplásticas son la respuesta que la industria necesita implementar ya mismo, para que la energía eólica sea verdaderamente circular. Entre estas dos soluciones destaca la de las resinas termoplásticas, que ya están comenzando a ser probadas para su uso en generadores. Las resinas termoplásticas pueden usarse en los mismos moldes actualmente usados, y permiten ahorros en el tiempo y temperatura de fabricación. También permiten una más fácil reparación de las aspas. Una vez termina su vida útil, se pueden volver a fundir, reduciendo también el costo de reciclar o tirar el aspa. Si bien la resina termoplástica es bastante más cara que la termoestable, el ahorro de costos antes mencionado termina dando un resultado más o menos igual en el costo total. En lo que respecta a las conclusiones, la propuesta presentada, consistente en el reemplazo de las resinas epoxi por resina termoplástica, se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas
en 2015, en particular con los objetivos número 9 sobre industria, innovación e infraestructura y número 12 sobre producción y consumo responsable. Respecto al ODS 12, al optar por una refundición y disolución de la resina, el proyecto transforma un residuo compuesto irreversible en un nutriente técnico reutilizable. Así, la infraestructura eólica evoluciona desde un modelo lineal de descarte hacia una verdadera economía circular, garantizando que la generación de energía limpia en Argentina no se traduzca en una acumulación de desechos no biodegradables. Respecto al ODS 9, este se ve reflejado cuando observamos que esta transición tecnológica no solo mitiga el pasivo ambiental histórico de las aspas al final de su vida útil, sino que además demuestra la viabilidad industrial. A través de un análisis del costo total, se evidencia que los mayores costos se compensan con la eficiencia operativa en la manufactura y la simplificación de tareas de reparación, rompiendo así el paradigma de que la sostenibilidad atenta contra la rentabilidad.